Buenas noches, amada iglesia, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del libro de Daniel. Sean bienvenidos todos. Que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga, como siempre, con su palabra y con la guianza de su Espíritu Santo. No sé cuántas personas estén conectadas, esperemos en Dios que seamos muchos, como 30 o 40. Que Dios nos ayude en este estudio. Eh, quienes vamos entrando, hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios, para poner en sus manos pues nuestras vidas, nuestras necesidades, pero sobre todo nuestro crecimiento espiritual. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor, nos reunimos en tu santo nombre, Padre, y en tu nombre, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos guíes, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos lleves a toda verdad, mi Dios. Que nos des esa fuerza que necesitamos para, pues a pesar de las batallas y a pesar de las cosas que pasemos, Señor, infundas más ese espíritu, Padre, de gozo, de alegría que tú nos das, que nos trae tu palabra, que nos trae sobre todo tu salvación. Bendice a mis pastores, Señor, bendice a toda la congregación, Señor. Aquel que esté enfermo, Padre, lo ponemos en tus manos, quien tenga una familiar enfermo, quien esté pasando por alguna tribulación, y también el que esté gozoso, mi Dios. En el dulce nombre de Jesús, Señor, sé tú con nosotros, ayúdanos y bendícenos, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a checar como cuántos sabemos ya conectados. Excelente, muy bien. Pues salúdense, hermanitos, en el amor del Señor, y con gozo recibamos pues esta palabra que Dios nos trae esta noche. Hermanitos, bueno, en nuestra vida tendremos momentos en los que obedecer al Señor no será fácil. Tampoco va a ser popular, a mucha gente no le va a gustar. Quizás tampoco parezca muy seguro, y eso lo vamos a ver en nuestra historia. Pero hay una cosa de la que debemos estar seguros, es que siempre, si confiamos en el Señor, será lo correcto. Y las decisiones que tomemos en esos momentos, hermanos, van a revelar nuestro carácter y en quién hemos puesto nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Y de eso nos habla el capítulo 3 de Daniel. Seguramente usted ya conoce esta historia, pero mire, se nos presentan tres varones que enfrentaron la presión, el temor, la amenaza de muerte, pero se mantuvieron firmes porque conocían al Dios en el que habían creído. Así nosotros debemos de tener esa confianza en este Dios que nos ha salvado, a pesar de nosotros mismos, que es fiel. La historia de estos tres varones nos enseña que la fidelidad de Dios puede tener un costo, pero también nos permite experimentar su presencia, su poder, su cuidado en medio de las pruebas. ¿Ven? Daniel, capítulo 3. La verdad central se llama: los cristianos pueden mantenerse en su fe a pesar de la tentación o la oposición. ¿Ven? Y el versículo clave: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Daniel Daniel 1:8. 1:8. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, estuvimos compartiendo un video con la lección anterior que nos hablaba ya de Daniel 2, ¿verdad? En esa lección, Daniel reveló a Nabucodonosor que Babilonia era la cabeza de oro de la estatua que él soñó. Si no han visto el video, véanlo, hermanos. No lo compartimos aquí, pero lo compartimos en los grupos. Ojalá que si tienen oportunidad los vean. Bueno,
En ese sueño, Dios también le reveló que ningún reino humano permanece para siempre. Solo Dios gobierna y su reino es eterno. Así que bajo esta enseñanza tan grande que tuvo Nabucodonosor, porque incluso exaltó y creyó en el Dios de Daniel, uno esperaría en este rey humildad. Sin embargo, hermanos, ocurrió lo contrario. Nabucodonosor levantó una enorme estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Y esto, hermanos, nos deja pensando que cuando no reconocemos al Dios que gobierna sobre todas las cosas, pronto terminamos fabricando nuestros propios dioses. La parte 1 se llama transigir, presión para transigir. Y el inciso A, todos lo hacen. Transigir, hermanos, significa ceder, aceptar algo que sabes que no es correcto, verdadero o justo, solo para evitar conflictos. Oh, sí, no importa, está bien, no hay problema. O para encajar en un grupo. El mundo que vive lejos de Dios fácilmente pone otras cosas en el centro de su vida. Pero debemos de tener cuidado nosotros, porque si decimos nosotros conocer a Dios y no entendemos quién es Él, o no estamos firmes en nuestras convicciones porque no entendemos muchas cosas, corremos el riesgo de ceder a la presión externa, simplemente para encajar o porque todos lo hacen. Y aquí una lección para todos, porque no las cosas que, no porque todos las hagan significa que estén correctas. Nuestra fe no debe apoyarse en lo que hace todos, lo que hace la multitud. Debe apoyarse en lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dicho, lo que Él nos ha mandado. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a estar leyendo Daniel 3. Empezamos con el verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Amén. Ese es el verso 1. El rey Nabucodonosor recibió una revelación del mismo Dios. Ya la escuchamos, pero no respondió con humildad. Al contrario, levantó una enorme estatua de oro, como una expresión de su propio orgullo y de su poder. La Biblia no describe la forma exacta de la estatua, solo menciona sus medidas. Unos 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho. Como un edificio de 9 pisos, pero muy angosto. Por eso, algunos estudiosos sugirieron que pudo haber sido una especie de obelisco. Otros consideran que sí era una figura humana, porque la Biblia no describe exactamente cómo era. Algunos dicen que era una figura humana, aunque estilizada, o quizás sobre una base muy elevada. Pero más allá de su forma, el punto es claro, hermanos. Era algo grande, visible e imponente, diseñada más para impresionar que para representar. ¿Se lo imagina? Totalmente cubierta de oro y tan alta como un edificio. Sigamos leyendo el verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Y vinieron a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de ella.
Era, hermanos, una ceremonia imperial, llamando por decir a presidentes municipales, gobernadores, ministros, líderes militares, jueces, secretarios de Estado, administradores, economistas, toda la clase política del país. Todos fueron llamados, pero todos iban a ser obligados a rendirle homenaje. Esto iba más allá de lo que llamamos idolatría, una idolatría religiosa. En realidad, aquí iba a probar el rey públicamente la lealtad que tenían todos estos personajes hacia su sistema. ¿Usted ha visto algo parecido hoy en día? En la historia, hermanos, ha habido gobiernos que han buscado lealtad absoluta, exaltando la imagen del líder, castigando severamente la rebeldía. Este capítulo nos muestra una versión extrema. Es el poder político convertido en adoración obligatoria. Yo creo que sí hay un país que hace algo parecido, hermanos. Y vamos a continuar en los versos 4 al 6. Estamos cortando algunas partes. Bueno, aquí en este no, pero más adelante vamos a reducir algunas partes por causa de tiempo. Y vamos al verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermanos, este era un evento cuidadosamente organizado, al sonido de diferentes tipos de instrumentos, sonidos fuertes, llamativos, imposibles de ignorar. Cuando sonaran, iban a anunciar el momento exacto para que todos se postrasen, para que todos se inclinaran y adoraran la estatua. Toda esta emoción de instrumentos iba a guiar para que los primeros que se inclinaran guiaran a la multitud restante. Estaba diseñado para hacerlos ceder. Era una presión colectiva, difícil de resistir porque imagínese usted, iban inclinándose poco a poco los de adelante. Nadie quería ser el único que quedara de pie. ¿Escucharon el castigo? Imaginen el horno de fuego muy cerca. Quizás, hermanos, recién usado en la construcción de la estatua. La amenaza estaba latente, muy real. La advertencia era clara: inclinarse o morir. Sigamos en el verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bajo tanta presión, todos los asistentes se postraron y adoraron, no por convicción necesaria, sino porque parecía la única opción. Muchas veces las personas hacen algo no porque estén convencidas de que es correcto. A veces lo hacen o lo hacemos simplemente porque eso hacen todos. Y en este caso, además de todo, el lugar del castigo intimidaba a cualquiera. Esto, hermanos, era algo claro de la presión que hoy podemos enfrentar. El temor a quedar fuera de un círculo, a lo mejor.
o quedar fuera de la fuerza de lo popular. A muchos nos puede llevar a actuar sin pensar, pero lo peligroso es que no nos detengamos a pensar si eso, por lo que estamos siendo arrastrados, le agrada al Señor. O por vergüenza. Las presiones son muy grandes. ¿Qué dirán de mí siendo cristianos? Una sociedad alejada de Dios puede llamar bueno a lo malo y normalizar prácticas que son malas, pero como todos las hacen, pues ya parece que son buenas. Pero en realidad pueden ser acciones que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, seguir la corriente, hermanos, parece lo más fácil, pero lo popular no siempre es lo correcto. Y lo correcto delante de Dios muchas veces no va a ser popular. Así que no se trata de hacer lo que todos hacen, sino que lo que honra a nuestro Señor. ¿Amén? No se trata de hacer lo que hacen todos, sino lo que honra a Dios. Ya, a ver si ya entramos otra vez. ¿Ya entró alguien? Una disculpa. Una disculpa, aquí tuvimos una pequeña falla técnica. Y vamos a comenzar desde el inciso B, donde dice identificados. Identificados porque todos se inclinaron y nadie quería quedarse de pie, salvo unos jóvenes judíos que estaban ahí presentes. Y vamos a volver a leer el verso 8 y el 12, donde dice: algunos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y nos saltamos hasta el 12. ¿Porque de qué lo acusan? Pues de que al sonido de la música no se inclinaban. Y vinieron al rey y le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre negocios en la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pues fueron sorprendidos. ¿Por qué? Porque la fidelidad se hace visible. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, permanecieron de pie. Todos se inclinaron, pero ellos permanecieron de pie. Buscaban llamar la atención. ¿Se creían mejores que los demás? Claro que no. ¿Quién querría hacerse notar frente a una amenaza tan real como ese horno de fuego? Pero su obediencia a Dios los hizo visibles. Ellos simplemente decidieron honrar lo que Dios había mandado, aun cuando hacerlo significara quedar expuestos delante de todos. Hermanos, la fidelidad muchas veces tiene ese aspecto. La fidelidad resalta, no porque quiera exhibirse, sino porque una persona fiel actúa diferente. Y eso provocó la acusación. Aquellos hombres vieron la oportunidad de señalarles, quizá movidos por los celos o por resentimiento. Recuerden que ellos eran los astrólogos, ¿verdad? Por conveniencia o quizás por deseo de ganar el favor ante el rey. Y así ocurre también hoy. Cuando alguien procura ser fiel a Dios, no siempre va a ser admirado. No, este se quiere lucir, ¿verdad? O este quiere hacer tal cosa. Ser fiel a Dios va a costar trabajo. Muchas veces vas a ser cuestionado, hermano. Muchas veces vas a ser criticado o incluso atacado.
Pero debemos recordar esto. Hacer lo correcto delante de Dios puede hacernos visibles ante los demás, pero también agradables delante del cielo. Recordemos, hermanos, había un mandato. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. Y esta palabra resonaba en los oídos de estos jóvenes que iban a adorar únicamente a Dios nuestro Señor. Iban a obedecer. Amén. Y pasemos al verso 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen. Al instante fueron traídos delante del rey, y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, ¿estáis dispuestos para que al oír todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este es un diálogo tremendo, hermanos. Muestra que Nabucodonosor sabía de Dios por todo lo que había visto. Había presenciado muestras claras de su poder y había reconocido anteriormente ante todo mundo la grandeza de Dios. Quizás al llamar nuevamente a Sadrach, Mesach y Abed-nego quiso darles otra oportunidad. Sin embargo, su corazón seguía siendo el mismo. Los vuelve a amenazar. Y frente a la firmeza de estos jóvenes habla con arrogancia y con desprecio. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una arrogancia, si él hubiera sabido de qué tamaño es él frente a la grandeza de Dios. Qué contraste. Antes exaltó al Dios de Daniel, pero solo quedó impresionado. No se rindió a su gobierno. Nosotros, hermanos, podemos admirar los milagros que Dios hace por su misericordia en nuestras vidas. Y quizás, hermanos, debemos de tener cuidado porque quizás no estamos sometiéndonos a su verdad, a su palabra. Quizás estamos endureciendo el corazón, debemos de tener cuidado. No permitir que lo justo y recto de Dios moldee nuestro corazón es un pecado oculto. Es como resistir silenciosamente al gobierno de Dios en nuestra vida. Hoy en día, hermanos, también hay cosas que buscan que nos inclinemos ante ellas. Es decir, que les demos el lugar más alto en nuestro corazón. El éxito, la aprobación de otros, la fama rápida, el placer inmediato o el deseo de encajar en una sociedad. Muchas veces cedemos no porque creamos que es correcto, sino porque todos lo hacen, nos dejamos llevar. No queremos quedarnos fuera. Pero lo que el mundo celebra con frecuencia es pasajero. Se acaba. Debemos de buscar a Dios, que es eterno y sus propósitos son eternos. Estas cosas que el mundo celebra muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos persiguiendo esas cosas, podemos vaciar nuestro corazón y desgastar una vida preciosa a los ojos del Señor. Todos lo hacen, se dice. Esa palabra no convierte algo en bueno. Tampoco esta, disfruta la vida. No, debemos de vivir con sabiduría y con verdad. Preguntémonos, ¿quién gobierna nuestro corazón?
no por encajar entre la multitud. Debemos de permanecer fieles a Dios, aunque eso signifique caminar distinto. Amén. Continuemos. Pasamos ahora a la parte 2, firmes en la verdad. Estamos esperando, hermanos, una respuesta. El Nabucodonosor está esperando que se inclinen o serán echados en el horno de fuego. Inclinarse o morir. Leamos el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, vaya respuesta. Una respuesta valiente frente al peligro de morir. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos jóvenes tienen claro esto dentro de su corazón, aún antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo. Cuando Nabucodonosor preguntó con arrogancia: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mis manos? Ellos respondieron con fe, una fe extraordinaria. Dios nuestro Señor podía librarlos, porque aunque decidiera no hacerlo, ellos seguirían siendo fieles. Más bien, Él podía librarlos, pero si Él decidiera no hacerlo, ellos seguirían siendo fieles. Un estudioso de la Biblia, Cipriano de Cartago, dijo que ellos no exigieron ser salvados. No pusieron condiciones para obedecer a Dios. Ellos ya habían decidido. Si Dios los salvaba o no los salvaba, ellos ya habían decidido honrar a Dios, confiando plenamente en su voluntad y en su plan para sus vidas. Hermanos, ¿qué tan grande es nuestra confianza en momentos así? Pero si a veces con cosas más pequeñas fallamos al Señor. Cuando hay una amenaza real, ¿seremos fieles aún así, hermanos? Es una pregunta para meditar a nuestros corazones. La parte B dice: en el fuego. Hay momentos en la vida en que obedecer a Dios no hace las cosas más fáciles, sino más difíciles. A veces decir la verdad puede traernos problemas. A veces mantener nuestra integridad puede costarnos alguna oportunidad de trabajo. Permanecer firme puede hacernos sentir solos. Eso mismo vemos aquí. La fidelidad de estos jóvenes no apagó el fuego. Aparentemente lo encendió más. Y vamos a leer los versos 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que los atasen para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La respuesta de estos jóvenes encendió la furia de Nabucodonosor.
El hombre que se creía poderoso no pudo soportar a alguien que desafiara su autoridad. En su enojo mandó calentar el horno al máximo. Y eso nos deja ver cómo actúa el orgullo, hermanos. Cuando no consigue lo que quiere, pierde la razón, se vuelve cruel, busca oportunidad, su voluntad a cualquier costo. Luego ordenó que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para no dejar ninguna oportunidad para que escaparan. Quería que su castigo fuera inmediato y fuera ejemplar. Todo ocurrió con violencia, con prisa, con furia. Ni siquiera hubo un espacio para quitarles la ropa. Fueron lanzados tal como estaban. Y hermano, si piensa usted en el fuego, la tela es lo primero que se quema. Pero hay algo interesante, el fuego era tan intenso que mató a los mismos hombres que los arrojaron. Humanamente hablando no había salida, estaban atados, rodeados por las llamas y completamente a merced de una sentencia de muerte. Pero justamente, hermanos, cuando la fuerza del hombre llega a su límite, ¿qué cree? El poder de Dios apenas comienza a mostrarse. Vamos a la parte 3, el rescate milagroso de Dios. Inciso A, fuera del fuego. ¿Qué le parece a usted esta frase, hermanos? Dios no los libró del fuego, sino que los libró a través del fuego. Y vamos a leer del verso 24 en adelante. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo que parecía el final se convirtió en el momento más glorioso de esta historia. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, quedó completamente sorprendido. Esperaba 3 cuerpos consumidos por el fuego, pero vio 4 hombres caminando libres en medio de las llamas. Ya no estaban atados. El fuego que debía destruirlos terminó consumiendo solamente sus ligaduras. Hermanos, qué maravillosa verdad. Muchas veces Dios no evita que entremos en una prueba, hermanos, pero sí entra con nosotros en medio de ella. Y aunque el texto no define completamente quién era esa cuarta figura, sí deja claro que se trataba de una presencia divina. Allí, en el lugar del mayor dolor, del mayor peligro, Dios mostró que sus hijos nunca iban a estar solos. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, todos pudieron ver el milagro con sus propios ojos. No tenían quemaduras, su cabello no estaba chamuscado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor a humo en ellos. Dios no los libró a medias, su cuidado fue completo. Eso nos recuerda algo precioso: cuando Dios sostiene a sus hijos, puede guardarlos de una manera que supera toda explicación humana.
Tal vez la prueba nos toque, tal vez el fuego nos rodee, pero nada puede dañarnos fuera de la voluntad de Dios. Lo que Nabucodonosor preparó para humillarlos terminó convirtiéndose en una escena pública de exaltación. Exaltación del poder, la fidelidad y la presencia del Dios verdadero. Y delante de todos. Algunas antiguas tradiciones imaginaron a estos jóvenes alabando a Dios dentro del horno. No sabemos exactamente qué hicieron ahí, pero sí sabemos esto. No salieron derrotados, salieron acompañados por Dios. La parte 3, el rescate milagroso de Dios. Nabucodonosor cree de nuevo. Las palabras de Nabucodonosor parecen las de un hombre transformado. Reconoce el poder de Dios, honra la fe de sus siervos. Sin embargo, su historia nos invita, hermanos, a ser cautelosos, porque a veces parece que la gente se ha convertido. Sin embargo, Nabucodonosor hasta este punto ha mostrado una admiración momentánea, pero no ha mostrado una rendición verdadera a Dios. En contraste, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego permaneció firme, constante y genuina. Y vamos a leer versos 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Un subtítulo para esta parte podría ser impresionado, pero no transformado. Porque fíjese, Nabucodonosor vuelve a quedar sorprendido y reconoce lo que vio en el horno de fuego. Admira además la confianza de aquellos jóvenes que prefirieron obedecer a Dios antes que salvar sus vidas. E incluso termina exaltando su valentía y reconociendo públicamente el poder del Dios verdadero. Pero aunque sus palabras suenan muy correctas y su emoción parece muy sincera, en las palabras que dice después su corazón se ve que no ha cambiado profundamente. Esas reacciones impulsivas de descuartizar a las personas, de convertir sus casas en un muladar, esa forma autoritaria de actuar muestra que sigue siendo orgulloso. No ha doblegado su corazón ante tal maravilla que ha presenciado. Aquí aparece un contraste importante. Una cosa es quedar impresionado por Dios y otra muy distinta es rendirse verdaderamente a Él. Podemos impresionarnos de todas las maravillas que hace Dios y vaya que las hace. Y nuestro corazón está lejos de Dios. En cambio, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una fe que no fue emocional y de momento. Ellos estuvieron confiados. Su fe se alimenta cada día en oración. Recuerden cómo oraban constantemente. Y esto los hace capaces de permanecer confiados, fieles, aún bajo la mayor prueba. Así es, hermanos. La fidelidad constante forma un corazón, le da forma a un corazón verdaderamente entregado a Dios. Les repito, Dios puede maravillarnos con su poder. Pero Dios no busca solo palabras de admiración.
y lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios mira el corazón? Él busca un corazón dócil, humilde y obediente, que al contemplar la grandeza, comprenda quién es el Dios que los ama, el Dios que nos ama. ¿Y quiénes somos nosotros? Eso es humildad. Dios quiere un corazón que camine con Él cada día en toda circunstancia, como dice el Salmo 34. Nabucodonosor creyó, pero su corazón seguía igual. Que nuestro corazón cambie de verdad, que se rinda a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Hermanos, el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego era algo imposible de ignorar. Cualquiera hubiera podido acusarlos de muchas cosas, pero una cosa no podía negar: su integridad, su fidelidad, su responsabilidad. Eran hombres confiables, firmes en su fe, fieles a Dios, que amaban al Señor. Ellos permanecieron de pie y firmes cuando todo un imperio se inclinó. Y ese es el tipo de fe que deja huella. Nabucodonosor admiró el poder de Dios, pero admirar a Dios no es lo mismo que caminar con Él. La verdadera comunión con Dios se construye cuando obedecemos diariamente, cuando confiamos constantemente y cuando tenemos con Él una relación sincera diariamente. Porque al final de la vida lo que realmente importará no será nuestro éxito, las riquezas, todo eso se queda, todo eso es pasajero. Lo más importante va a ser que caminemos con Dios, respondiéndole con fidelidad desde hoy, hermanos, y hasta el final de nuestros días. Amén. El verdadero legado es una vida fiel a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Al igual que Jesús, los cautivos judíos Sadrach, Mesach y Abednego eligieron obedecer a Dios incluso frente a la muerte. Y este es un llamado, hermanos, que nosotros debemos estar igual de comprometidos y rendidos a su voluntad. Porque el hecho de ser salvos no es porque seamos buenos, sino porque Cristo dio su vida para que nosotros conociéramos al Dios que nos ama. Dios puede rescatarnos de cualquier peligro, pero aun cuando pasemos por el fuego, nunca vamos a estar solos. Amén. Y vamos al ministerio en acción. Esta semana, hermanos, yo quisiera dejarles 3 pequeñas metas para meditar en lo que hemos aprendido en el libro de Daniel. Primero, preguntémonos con seguridad y con sinceridad, ¿hay algo ante lo que estoy inclinando mi corazón más que a Dios? Puede ser la preocupación, puede ser deseo de aprobación, puede ser preocuparme por ser exitoso, o a lo mejor la comodidad. Estoy demasiado cómodo. Quizás cualquier cosa que poco a poco esté ocupando el primer lugar en mi corazón. Así que esta semana tenemos esta invitación de detenernos y volver a poner a Dios nuestro Señor en el centro. Número 2, pensemos también en una decisión concreta en la que podamos honrar a Dios esta semana. Por ejemplo, proponernos firmemente actuar íntegramente. Que no se nos vaya por ahí un centavito, que no se nos vaya absolutamente nada que ponga en prueba nuestra integridad. O quizás traemos ahí algo que no hemos perdonado en alguien. Quizás dejar una mala actitud, traemos una mala actitud.
propongámonos a quitárnosla. O simplemente obedecer a Dios en algo que hemos estado postergando. Porque sabe que, hermanos, así como estos tres jóvenes, la fidelidad se demuestra en lo que hacemos día a día, en lo cotidiano. Y tercero, hermanitos, ya para terminar, si estamos atravesando alguna prueba, recordemos esto: no caminamos solos. Así como Dios estuvo con aquellos hombres en medio del fuego, también está con nosotros en nuestras luchas. Quizá no quite inmediatamente el horno como vimos, pero sí promete su presencia aún en medio de él. Así que, hermanitos, que esta semana podamos vivir así, con un corazón rendido solo a Dios, con firmeza para obedecerle y con confianza en su compañía cada día. Que Dios nos acompañe a todos, que Dios los bendiga. Disculpen ahí los errores que tuvimos, las fallitas, pero que Dios nos siga ayudando en todo. Hermanos, que Dios los bendiga y primeramente Dios, nos veamos el domingo en su casa. Ahí nos espera el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén.